Acaba de inaugurarse la edición número 45 de los Cursos de la Granda, una de las citas culturales más arraigadas del verano asturiano. Durante todo el mes de agosto podremos disfrutar de un completo programa de charlas y hoy estamos con Alberto Marcos, uno de los ponentes, que el próximo día 10 nos hablará de realidad virtual. Bueno, Alberto, antes de nada, bienvenido a Canal Prestoso y agradecer el esfuerzo que vas a hacer porque te vienes con la voz un poco tocada, así que de mano te agradezco el esfuerzo de que estés aquí. Sí, no, parece que un aire acondicionado me ha jugado una mala pasada. Bueno, por eso te lo agradecemos. Vamos a empezar, si te parece, por un concepto un poco más técnico, que precisamente es el que os da nombre. ¿Por qué es tan importante la latencia cero en la realidad virtual? Bueno, lo que tenemos que conseguir es que nuestro cerebro se crea lo que está pasando en nuestros ojos. Entonces, la latencia es, digamos, el tiempo que tardamos con la tecnología en convertir algo que no existe, que está en un mundo virtual, en una imagen para nuestros ojos. Si este tiempo pasa de 0,18 milisegundos, el cerebro no se lo cree y dice, esto no está pasando. Entonces, la gran batalla en los últimos 5 o 6 años ha sido acortar ese tiempo para que nuestro cerebro reaccione al estímulo visual sin necesidad de pararse a analizar si esto es verdad o no. Entonces, latencia cero es prácticamente inalcanzable, estamos muy cerca, pero ya hemos conseguido que cuando tus ojos vean, pues por decir algo que es significativo, pues unos zombies que te vienen a comer, tu cuerpo reaccione sin analizar si esa imagen es real o no. O sea, ya no es tan importante la calidad de la imagen, sino como la rapidez en transmitir los datos. Y de ahí viene un poco el nombre de la compañía, Latencia Cero, Zero Latency, porque estamos cerca de esto y ya conseguimos que tu cerebro pues diga, ostras, no sé si es verdad o mentira, pero es que este me viene a comer, tengo que salir corriendo, ¿no? ¿Y qué otros desafíos técnicos, aparte de la latencia cero, a corto o medio plazo tiene la realidad virtual? La verdad es que a nivel hardware, a nivel tecnología, ya prácticamente está resuelto, porque ya no hay cables, ya realmente tienes un visor en los ojos y es lo que tienes, con lo cual a nivel, digamos, físico hay poco más que hacer ya, ¿no? Quizás seguir trabajando en acortar estos tiempos de latencia. Yo creo que ahora el desafío está en crear contenido interesante, tanto para el ocio, que es el campo donde estamos nosotros, pero para todos los demás campos, para formación, para salud. Es decir, yo creo que el desafío y el camino por recorrer pasa por el contenido y por el diseño de las experiencias de realidad virtual. Y la inteligencia artificial, que de repente vino a finales de año pasado como un tsunami y que nos llevó a todos, ¿qué encaje tiene en todo esto? ¿Cómo ayuda la inteligencia artificial a la realidad virtual? Bueno, la inteligencia artificial para mí en este momento está suponiendo lo que supuso la llegada de Internet hace 20 años, ¿no? Es decir, esto ha sido el salto más grande que se ha dado. Yo creo que estamos hablando en este momento y cuando terminemos las cosas habrán vuelto a cambiar, está siendo muy rápido. La combinación de inteligencia artificial y de realidad virtual yo creo que tiene un potencial por explorar ilimitado. Lo que ocurre es que yo creo que ahora estamos más en los riesgos que está produciendo la inteligencia artificial, en la capacidad en cualquier campo, incluso en el vuestro, de la prensa, ¿no? De decir, ostras, ¿esta imagen es real o no es real? Es decir, yo creo que muy pronto para analizar a dónde nos va a llevar. El potencial yo creo que es ilimitado y yo creo que ahora la discusión está más en la regulación, ostras, tenemos una arma muy poderosa, pero ostras, ¿quién va a regular esto? Sí, pero es necesario controlarlo porque si no es cierto que se puede ir mucho de las manos. Es ilimitado, es que incluso para nosotros en el análisis del comportamiento de los clientes es que es todo muy rápido y los algoritmos son muy eficaces, con lo cual es que no te sabría decir porque lo que diga dentro de 5 minutos va a estar caducado. Llevamos tiempo escuchando hablar de la realidad virtual, pero sin embargo parece que queda muchísimo por explorar. El ocio es una parte que ya está quizá la más explotada de la realidad virtual, pero ¿qué otras áreas crees que tiene mucho potencial para esta tecnología y quizá no se están aplicando del todo o ya se está aplicando? Nosotros efectivamente nos hemos centrado en el ocio, pero mira, he visto demostraciones con IBM de utilizar un visor de realidad virtual y estar un médico en la costa oeste de Estados Unidos y haciendo una intervención médica
en la otra costa de Estados Unidos con un visor de realidad virtual y un robot al otro lado. Es decir, el médico viendo en tiempo real o una simulación de lo que era la operación que tenía que hacer y el robot ejecutándola a 7.000 kilómetros de distancia. O sea, en el tema de la salud yo creo que tiene un potencial ilimitado. En psiquiatría, o sea, enfrentar a la gente a sus fobias, a sus miedos en un ambiente seguro, ¿no? Es que me da miedo la altura. Pues te podemos colocar un visor de realidad virtual sin que estés en altura y trabajar en ese campo. Y luego un campo donde yo creo que también está muy avanzado y se está avanzando mucho es el de la formación. Es decir, ya no necesitamos un aula con 100 operarios para que entiendan cómo utilizar una máquina. Podemos tener a cada operario en su casa con el visor de realidad virtual, al profesor en cualquier sitio y hacer una formación pues desde seguridad a eso, a manejo de maquinaria. Es decir, hay un montón de campos, cosas como el último lanzamiento que ha hecho Apple de su visor. Ellos ya no lo llaman ni realidad virtual ni realidad aumentada. Apple tiene esto que es cada vez crea una categoría, pero en el fondo yo creo que seguir profundizando en lo mismo. Y no sé, hay yo creo que un campo ilimitado. Está de moda en este momento, quizás gracias a Apple, quizás gracias a la inteligencia artificial, pero la realidad es que llevamos de moda los últimos 6, 7 años, ¿no? Y en cuanto al mercado laboral, ¿qué profesiones son las más demandadas en el sector o cuáles son estas que aconsejarías a una persona que está empezando, vete por aquí? Bueno, yo creo que ahora mismo hay que pensar en el contenido, en la creación de experiencias, en entender el timeline de una experiencia, qué es lo que queremos conseguir, si es un campo de ocio, si es un campo de formación. Y yo creo que por ahí el desarrollo es ilimitado. No sé si por hacer una analogía con vuestro mundo, pues la producción, la realización, incluso los guiones, porque todo esto al final hay que trabajar antes de enlatarlo y crear la experiencia. Es decir, que efectivamente hay un campo que hoy está sin cubrir, digamos, desde el punto de vista académico, pero que hay que ponerse ya las pilas, ¿no? Porque es que es ahí donde está el trabajo y la demanda ahora mismo, ¿no? Más allá del entretenimiento, ¿cuál dirías que es el gran beneficio o la gran ventaja de la realidad virtual? Bueno, yo creo que la accesibilidad, es decir, el que a muy bajo coste o a un coste relativamente bajo tú tengas la posibilidad de trasladarte, pues no sé, te diría, a visitar las pirámides de Egipto y en realidad estar en tu casa, en Oviedo, pues hombre, esto es un potencial enorme, ¿no? O sea que la educación, la formación que decíamos, yo creo que el potencial está por hacer, ¿no? Está por desarrollar, ¿no? Las cifras, tanto en generación de contenidos, que nos hablabas ahora, como en inversión en dispositivos, todo esto de la realidad virtual está creciendo mucho. ¿Qué tiene la realidad virtual que tanto nos atrae? Bueno, lo que te decía, el trasladarte a un mundo instantáneamente y que tú te lo creas, ¿no? Las cifras son abrumadoras. O sea, empezamos con este proyecto en 2016 y digamos que no existía en la categoría de consumo, ¿no? La realidad virtual, y menos la realidad virtual sin cables. Estamos en un momento que estamos hablando de más de 3 millones de usuarios en zero latency mensuales. Estas cifras son abrumadoras, es decir, hemos conseguido que la gente considere la realidad virtual como una alternativa más. ¿Qué haremos este viernes? Oye, ¿y si nos vamos a una isla con piratas a pelearnos con ellos? Pues esto está pasando ya, ¿no? Y además ha sido un crecimiento exponencial, no es que digas cada año es un poco más, es que vas multiplicando las cifras por 2 o por 3 cada año. Lo mismo a nivel de implantación de centros. En 2016 abrimos en Madrid, que era el primer piloto fuera de Australia, que es donde nace la tecnología, y era una cosa exótica. Ahora mismo en Europa estamos por encima de 70 centros operativos. Y esto sí, no para de crecer cada semana, es decir, que algo está pasando, ¿no? Crece, queremos estar en islas, queremos vivir experiencias diferentes, pero me gustaría que nos dijeras para acabar, porque viniendo de un profesional de la realidad virtual creo que cobra mucho más peso este mensaje, porque nunca deberíamos olvidarnos de que lo que realmente tenemos que disfrutar es la realidad real, valga la redundancia. Hombre, sin duda, ¿no? O sea, los pies siempre en el suelo real.
Pero es verdad que yo creo que siempre se ha estigmatizado todo el campo de los ordenadores porque lo asocias a un adolescente delante de una pantalla en una habitación oscura con un bote de una bebida refrescante. La realidad virtual, ¿qué cambia? Que el controlador ya no es un joystick, el controlador eres tú. Y sobre todo en la realidad virtual sin cables, con movimiento libre. Al final, en una experiencia en cero latency, en 20 minutos puedes caminar 1,5 kilómetros. Es decir, que ya no estamos hablando de un tío aislado. Tiene un componente físico, hay que moverse para que pasen las cosas, y luego tiene un componente social. Puedes conseguir, en nuestro caso, que 8 personas estén en el mismo espacio al mismo tiempo, con lo cual interactúan, se comunican, colaboran. En el campo laboral, por ejemplo, se está utilizando mucho en nuestras experiencias para analizar el comportamiento del personal del equipo ante situaciones críticas e identificar perfiles. ¿Quién es el que toma la delantera o toma la iniciativa? ¿Quién es el que se queda agazapado? ¿Quién protege a los demás? Es decir, hay un componente que nos separa de lo que conocíamos como tecnología y ordenadores y nos lleva un poco más cerca del mundo real, pero tienes toda la razón. Yo creo que no se puede competir con estar tomándonos una sidra en el Fontán un domingo, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la charla. Nos vemos el día 10 en la charla que vas a dar en Avilés. Y muchísimas gracias de nuevo por el esfuerzo, Alberto. Con voz, el día 10, pero con voz. Mil disculpas. Bueno, ahora también ha ido bien, ahora también ha ido bien. Gracias, Alberto. Muchas gracias.